Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 5 de diciembre del año 2023. Y en este momento a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana de este día 5, que es algo muy distinto. Más de uno dijo, sí, son las 5, regreso a la cama, ¿no? Bien, en este momento a las 9 de la mañana de este día 5, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar en donde quiera que se encuentre a través de la aplicación Actualidad Media Group que usted descarga de manera gratuita en su teléfono celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí nos saluda María Isabel Vargas Rodríguez desde Palmersville, Tennessee, Carlos Cuevas en Filadelfia, Daniel La Orden en Caracas, Magali de Jesús en San Cristóbal, Retos Épicos Rafael en Barcelona, en Cataluña, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Félix Rondón en Barinas, la capital del llano, Hugo Boscán en Játiva, en la Comunidad Valenciana, ya en España, el Nava desde Caracas, Gino Peña, muchas gracias por tus comentarios, Gino. Él está en la parroquia de San Agustín, Caracas. Johnny Vermol en un maravino en Valladolid, España. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Jennifer Quiliche. Hola Jennifer. Gerardo Useche en Lima. Edgar Bravo en Madrid, con mucho frío. Miguel Colmenares nos saluda desde Melbourne. Mimoni Ani desde Bogotá. Muchísimas gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Laura está cumpliendo años hoy. No voy a decir cuántos años está cumpliendo, pero ella empezó a trabajar con Floralicia Anzola hace rato y acabamos de sacar la cuenta, ya tienen 35 años trabajando juntas. Laura es la superproductora de las productoras. Para que tengan ustedes una idea, Laura ha sido productora de todas las obras de teatro que he montado, sobre todo tanto en Caracas como tanto en Venezuela como aquí en la Florida. Es una productora de televisión para todo terreno. De hecho, fue la productora de Caína, que fue una novela sumamente ambiciosa y difícil de producir, y ella se le echó a los hombros, y ahora está al frente, pues, tanto de En Conexión Radio como de En Conexión Televisión. Así que, ¿qué me hago yo sin ti, Laurita? Y todavía le decimos Laurita. Hoy está preciosa y sexy. Feliz cumpleaños, Laura. Mil gracias y feliz día a todos. Todo eso. Ella tiene un detalle. Ella se sonroja con mucha facilidad y se sonroja toda. No solo las mejillas, no solo los cachetes, toda. En este momento está coloradísima. Gracias, Laurita, por todo. Gracias a ustedes por la confianza. Que sea un gran año para ti, de verdad. Y mucha felicidad y mucho éxito. Amén. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz martes para todos y feliz cumpleaños para nuestra compañera Laurita. Laurita, todo el mundo le dice Laurita. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César, y feliz cumpleaños para Laurita. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 5 de diciembre, es el día de San Sabas, el día de San Anastasio,
Felicitaciones a los Anastasios y Anastasias. San Baso, Santa Crispina Tagorense y San Crispino. Felicitaciones a los Crispinos y Crispinas. Santa Elisa. Felicitaciones a las Elisas. San Félix Mártir. Felicitaciones a Félix. Y San Geraldo. Hay Geraldo también y hay Gerardo. Geraldo Rivera, por ejemplo, me viene en este momento. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos hoy el cuarto menguante con la luna en Virgo. El cuarto menguante, nos dice aquí el calendario astrológico, es el tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y eso con la luna en Virgo, que es la luna en la que usted pone cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar, la luna en la que se ordena, se limpia todo y se encuentra lo que se le ha perdido. Cuarto menguante con la luna en Virgo, Sol en Sagitario, este martes 5 de diciembre del año 2023. Hoy es el Día Internacional de los Voluntarios, día que se celebra desde el año 1986, el día de todas aquellas personas que de forma desinteresada le tienden una mano amiga a los que están en urgencia. Es el Día Mundial del Suelo. Se busca incentivar en la población mundial una preocupación por el cuidado y uso que le damos al suelo en materia de agricultura y en todas nuestras interacciones con el recurso en general. Y en Venezuela es el Día del Profesor Universitario, profesión que está cada día más de capa caída, son héroes, ganan miserias y están allí exclusivamente por asuntos de mística. Nuestra agenda para el programa de hoy la vamos a iniciar en Caracas con el periodista Alonso Moleiro. Ayer Nicolás Maduro armó, como se diría en caraqueño, una pataleta, afirmando que el referendo consultivo del día domingo había sido un referendo vinculante. Y la idea de que no lo era, él le echó la culpa a los medios y en particular mencionó a Alonso Moleiro, quien es corresponsal del País de Madrid en Caracas y trabaja para tal cual. Por ello vamos a conversar con Alonso. En Madrid vamos a conversar con Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. El alcalde de Kiev abre las hostilidades políticas en Ucrania al acusar al presidente Volodymyr Zelensky de autoritarismo. Fractura política cuando la guerra ya agota en Ucrania. Veremos. En Miami vamos a conversar con el abogado Rafael Peñalver, abogado y analista político. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó el pasado viernes que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad y puede ser demandado por la vía civil por el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. ¿Qué implica esto? Ya lo conversaremos con el doctor Peñalver. En Ciudad de México vamos a conversar con el periodista de El Heraldo, Manuel Zamacona. La precandidata presidencial del gobierno, la señora Claudia Sheinbaum, lidera con el 46% los apoyos en la encuesta lanzada ayer por el diario Reforma. Xóchitl Gálvez está muy atrás con el 25%. Hablaremos pues de estas elecciones que prometen ser históricas. Vamos a conversar con Antonio Ascaso, el director de la Ascaso Gallery aquí en Miami. Tienen preparada una maravillosa exposición Soto, Vibración Pura, sobre la obra del maestro Jesús Soto. Y nuestro foro de hoy lo vamos a tener con el doctor Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas en Toronto. ¿Qué significa ser ultra? ¿Qué quiere decir cuando uno dice ultraizquierdista? ¿A quién se está refiriendo?
¿Es ultraizquierdista en comparación con qué tipo de izquierda, digamos, más centrada o moderada? Igual, ¿quién es ultraderechista y quién es simplemente derechista? ¿Por qué se usan este tipo de clasificaciones hoy por hoy? Ese será nuestro foro en el programa de hoy, 5 de diciembre del año 2023. Y el 5 de diciembre de 1782 nació Martin Van Buren. Fue el 8º presidente de Estados Unidos. Y antes de ser presidente fue vicepresidente y secretario de Estado con Andrew Jackson. Es de ascendencia holandesa y fue el primer presidente que no era de ascendencia británica o irlandesa. Y lo más importante, fue el primer presidente que nació como ciudadano estadounidense. El 5 de diciembre de 1814 se dio la batalla de Urica en el marco de la Guerra de Independencia venezolana. Urica, una pequeña población en el oriente de Venezuela, en lo que es hoy el estado Anzoátegui. Allí José Félix Rivas fue derrotado por las tropas de José Tomás Boves, pero el caudillo Boves murió en esa batalla. El 5 de diciembre de 1824, el general Simón Bolívar toma la ciudad de Lima, ocupada por fuerzas realistas. El 5 de diciembre de 1870 fallece el gran Alejandro Dumas. Tenía 68 años. Alejandro Dumas es el rey de la novela de aventuras, que fue publicada originalmente a manera de folletín. De él, El hombre de la máscara de hierro, Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo, sobre todo El conde de Montecristo. El padre de Dumas era un general francés nacido en Haití, hijo, y esto es interesante, de un noble francés y una esclava haitiana, entonces colonia francesa. Dumas era hijo de esclava. El 5 de diciembre de 1901 nació nada menos que Walt Disney, empresario, animador, guionista, productor de cine, pionero de la industria de la animación. Fue cofundador junto a su hermano Roy de The Walt Disney Company en 1923, conocida ahora como Disney, una de las empresas más grandes y exitosas de la historia. Disney falleció en diciembre de 1966, cuando apenas tenía 65 años. Mucho se decía, corrió la leyenda de que le habían congelado para que poderlo revivir cuando la ciencia estuviera suficientemente avanzada. Fue solo una leyenda, ¿eh? No está congelado Walt Disney. No le van a revivir. El 5 de diciembre de 1946 se instala definitivamente en la ciudad de Nueva York la Organización de Naciones Unidas, su Asamblea General. El 5 de diciembre del año 2013, a los 95 años, falleció Nelson Mandela, abogado, político, activista contra el apartheid. Fue el primer presidente negro de Sudáfrica y de sus 95 años pasó 27 en la cárcel. Y el 5 de diciembre del 2020, Yulimar Rojas, la gran Yulimar Rojas, se convierte en la primera venezolana en ganar el premio al atleta del año en la World Athletics. Bravo por Yulimar. 5 de diciembre de 1791, fallece Wolfgang Amadeus Mozart, el Kyrie del Requiem de Mozart. Lo increíble es que Mozart falleció dejando una obra voluminosa, una obra extraordinaria, inmensa, y falleció de apenas 35 años. El 5 de diciembre de 1911 nació Vladislav Spilman. Y usted se pregunta, ¿quién es Vladislav Spilman? Pues Vladislav Spilman fue un pianista polaco,
judío, muy, muy destacado, fue un virtuoso, y sus memorias, tituladas en castellano como El pianista del gueto de Varsovia, fueron lo que inspiró la película El pianista de Roman Polanski, que le valió el Oscar a Adrien Brody, haciendo el papel de Spilsman, el Oscar al guionista y el Oscar a Roman Polanski como mejor director. ...5 de diciembre de 1932... nace Little Richard. Cuentan que estaba grabando Little Richard. Estaba en su sesión de grabación y no le salía nada, no le gustaba. Muy molesto se fue a lo que Sabina llamaría el bar de la esquina. Se tomó 1 o 2 tragos y muy frustrado consigo mismo, porque no le salía nada original, soltó de repente lo que iba a ser una maldición o un insulto, pero se contuvo y en lugar de decir las palabras esas de 4 letras, dijo y se dio cuenta que allí tenía el éxito. Regresó corriendo al estudio y grabó Tutti Frutti. Fue una influencia fundamental para Elvis Presley, James Brown y por supuesto The Beatles. Falleció a los 87 años en el año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Voy a leer la traducción del editorial que el periodista Tony Franchi Mawad, editor de Caracas Chronicles, publicó en inglés, como es el estilo, en este portal. Escribe Tony: la noche del domingo, tras extender por 2 horas más el tiempo de cierre de los centros de votación, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció los resultados del referéndum sobre el reclamo de Venezuela sobre el territorio del Esequibo, controlado por Guyana. La participación fue histórica, afirmó el CNE, según su presidente, al anunciar que se habían emitido 10.554.320 votos. El lenguaje era opaco, escribe Mawad. Se refería votos a cada voto por cada una de las 5 preguntas incluidas en el referéndum. VTV, el canal de televisión estatal, pareció apoyar esta idea. Mencionó 10 millones de votos afirmativos, lo que significaría alrededor de 2.100.000 votantes. Una participación menor que en las primarias de la oposición. Matemáticas del dictador. A la mañana siguiente, continúa Mawad, amoroso, el presidente del CNE, decidió aclarar. El número se refería a los electores, pero de repente el número se había reducido. 10.431.907 votantes. Las dudas surgieron tan pronto como se anunciaron los resultados. No solo no hubo testigos en los centros electorales de la oposición, ni supervisión independiente, sino que todos los informes no gubernamentales mostraron colegios electorales vacíos en todo el país. Las calles estaban vacías. Algunos clubes nocturnos y bodegas incluso vendían alcohol a pesar de la ley seca de Venezuela para los fines de semana electorales. Parece como en 2017, 2018 y 2020 que Venezuela había vivido otra farsa electoral. Llamó la atención que Bloomberg o el diario The Guardian en Londres, al conocerse los resultados, publicasen abiertamente el engaño oficial. Estos medios suelen ser muy cuidadosos al momento de utilizar calificaciones, pero lo dijeron sin melindres, sin ambajes. El chavismo lleva años perdiendo toda capacidad de movilización, desde las elecciones parlamentarias del 2015 y las regionales del 2021, dice Félix Seijas, jefe de la encuestadora local Delfos, también citado por Tony Franchi Mawad en Caracas Chronicles.
Hay una fuerte desconexión con su facción blanda, continúa Seijas, que está desmovilizada. Según las encuestas de Delfos, los chavistas decepcionados representan la mitad de las personas que todavía se identifican como chavistas en Venezuela, alrededor del 20% del electorado total. Este es un problema electoral, dice Seijas. Incluso si logran movilizar sus bases en las elecciones presidenciales del 2024, no está claro cuántos votarían realmente por el PSUV y no por un candidato de la oposición. En el trabajo que hace el periodista Mawad, le pregunta a la politóloga Stefania Vitale por lo que está ocurriendo. Y Stefania, ahora se me perdió aquí lo que estaba buscando. Stefania nos dice que sencillamente se ha agotado la esperanza, se ha agotado la capacidad de resistencia del venezolano, que está sencillamente harto de lo que se está viviendo. Por eso sencillamente no se movilizó, por eso sencillamente no salió a votar. Dice Vitale, dice, este es un gobierno muy impopular y la gente está manifestando que está harta. Se rompe el mito de la invisibilidad chavista. Hay una profunda insatisfacción con el sistema en general. Invisibilidad o son invencibles, ya no son invencibles, son vencibles. Es la traducción. Recuerden que esto es una traducción del inglés. Dice Stefania Vitale, la oposición debería ir más allá y trabajar para lograr condiciones electorales mínimas, seguimiento, construcción de una infraestructura de testigos en los centros de votación. Ella cree que el gobierno, al anunciar sus dudosos números, también busca sembrar desconfianza en el CNE y promover la abstención electoral de los electores opositores de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Lo cierto es que el 2024 va a iniciar para el régimen Maduro chavista cojo, desbalanceado, tambaleante. 9:24. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:27. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Ellas son especialistas en todo tipo de visas y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y a las 9:29, Capicúa, vamos con las principales noticias de este martes 5 de diciembre del 2023. Jerusalén. El ejército israelí ha completado el cerco militar al campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, uno de los bastiones de Hamas, donde destruyeron infraestructura terrorista en paralelo a la expansión de la ofensiva terrestre hacia el sur del enclave.
Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel están operando en la zona de Jabalia, después de completar el cerco del campamento, según informó textualmente un portavoz militar. Naciones Unidas, por su parte, denunció que 3 de los 4 hospitales que aún operan en el norte de Gaza sufrieron ataques en los que han muerto al menos 9 personas. Los ataques afectaron al hospital Kamal Adwan en Jabalia, en el centro Al-Aqda en Beit Lahija y en Al-Ahali, en la capital gazatí. Mientras, el Comité para la Protección de los Periodistas advirtió que un total de 63 periodistas han muerto desde que comenzó la guerra entre Israel y las milicias de Hamás, 56 de ellos palestinos, 4 israelíes y 3 libaneses. 200.000 venezolanos sin documentos corren el riesgo de ser expulsados de Perú. Un decreto legislativo implementó un procedimiento para expulsar en 48 horas a los migrantes que no estén debidamente regularizados o que cometan delitos. El endurecimiento de las leyes migratorias en Perú ha puesto en jaque la permanencia de miles de venezolanos en ese país. La nueva reglamentación, que entró en vigencia el 14 de noviembre, obliga a los prestadores de servicios como hotelería y transporte a no hacer tratos con extranjeros indocumentados o se exponen a ser multados. El mundo podría superar el umbral de calentamiento de 1.5 grados Celsius en apenas 7 años, si las emisiones de CO2 siguen aumentando, según advirtió un grupo de científicos hoy martes, instando a los países participantes en la COP28 a actuar ya. El estudio del Global Carbon Project, presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima, COP28, en Dubái, advierte que las emisiones de CO2 procedentes del carbón, gas o petróleo alcanzarán un nuevo récord en 2023. La contaminación por combustibles fósiles aumentó en 1,1% el año pasado, según la investigación de este consorcio internacional de científicos. El estudio hace hincapié en que China e India se han convertido respectivamente en el primer y tercer emisores mundiales de gases de efecto invernadero. Los científicos creen que existe un 50% de riesgo de que el calentamiento supere de aquí a 2030 el umbral de 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial establecido como límite en el Acuerdo de París. Está previsto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hable con los senadores de forma remota durante una sesión informativa clasificada en la tarde de hoy. Y el segundo funcionario ucraniano en la línea de sucesión presidencial, Ruslan Stefanchuk, presidente del Parlamento de Ucrania, estará hoy en el Capitolio para reunirse con legisladores de los 2 principales partidos en ambas cámaras. Ambos buscan ejercer presión para lograr que el presupuesto de ayuda a Ucrania se apruebe con celeridad. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la firma de un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para la cooperación entre ese ente que investiga la Comisión de Presuntos Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela y el Ministerio Público de este país. La ONG Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, dio a conocer este acuerdo, lo que permitiría finalmente instalar una oficina de la Fiscalía de la Corte en Venezuela y facilitaría el trabajo de esa organización para ejercer funciones de cooperación y asistencia técnica, acordada en junio de este año en el memorándum de entendimiento que firmaron las partes. Nicolás Maduro aseveró ayer, citando los artículos 5, 70 y 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el referéndum consultivo en defensa de los derechos históricos, políticos y jurídicos sobre la Guayana Esequiba es vinculante y, en consecuencia, acatará el mandato sagrado del pueblo. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, puntualizó que la victoria del sí traza el rumbo de las acciones que desde el Poder Ejecutivo se ejecutarán para la recuperación plena del territorio que le pertenece a los venezolanos, y cuestionó a las agencias de noticias EFE y AFP,
y a periodistas como Osmari Hernández de CNN y Alonso Moleiro de El País por decir que no era vinculante. Ahora bien, olvida el señor Maduro que el propio abogado constitucionalista y diputado Germán Escarrá, quien es su abogado de cabecera, fue el que dijo que el referendo no era vinculante. Aquí tenemos las declaraciones que dio Escarrá el 24 de octubre en el canal Telesur. Escuchemos. Sí, la idea de los referéndum abrogatorio, revocatorio, el referéndum consultivo que está previsto en el artículo 71 de la Constitución vigente en Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, no es vinculante. Él es una consulta constitucional que se hace al pueblo en el marco de la democracia participativa y protagónica, que es la cláusula pétrea que transversaliza toda nuestra Constitución. La cláusula pétrea que transversaliza toda la Constitución. Manera de hablar. Bien, vamos a Caracas. En la línea telefónica está el señalado periodista Alonso Moleiro, corresponsal del País de Madrid en Venezuela. Alonso, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, José Miguel. Encantado de saludarte. Alonso, te citó de nombre y apellido Nicolás Maduro, así como a Osmari Hernández. Son responsables ustedes de lanzar la matriz del el referendo no vinculante, pero acabamos de escuchar a Germán Escarrá. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, César, claro, es decir, Germán Escarrá es un abogado constitucionalista al servicio de Miraflores, trabaja muy cerca, milita con el oficialismo desde hace algunos años. Sería un marco lo suficientemente claro, digamos. El gobierno sobre estos temas actúa de forma, bueno, hostil, yo creo que nerviosa. Yo siempre desde el principio me dio la impresión de que este despliegue, este súbito brote de nacionalismo puede dar lugar a cualquier interpretación donde se penalice lo que sea. Cualquier matiz en la reflexión que no sea pararse firme podría ser susceptible de colocar a la gente en estado general de sospecha. Tengo para mí en lo personal, bueno, las alusiones no fueron particularmente hostiles. En la Venezuela chavista esas cosas suceden, son parte del folclore cotidiano entre los periodistas, pero por supuesto que hay que tomarse esto muy, muy en serio, muy de forma delicada. La nota que envía el País, que me tocó enviar, toma muchos cuidados, más bien es increíblemente prudente. Lo notorio acá es que además, pues acá no se han dado detalles de la consulta que dejen a la gente más o menos tranquila en torno a la certeza de los resultados. Y hay una situación que es muy obvia, que tienen que haber visto ellos, que es que de verdad los centros de votación había muy poca gente. O sea, eso no es ningún invento, eso es la realidad que salta a la vista de toda esta historia. Por supuesto que los derechos de Venezuela sobre el Esequibo son una cosa que cualquier venezolano tendría que reivindicar, que tienen un carácter histórico, pero nadie puede olvidar que hace 3 meses este tema no existía en Venezuela. Nadie lo estaba discutiendo. Más bien los sectores de oposición que ahora quieren ser señalados como extremistas tenían rato en debates legislativos hace unos años, en 2010, en el periodo 2010-2015. Varios de estos políticos le hicieron reiteradas advertencias al chavismo, al alto mando chavista, estando vivo Hugo Chávez y siendo Maduro el canciller de Chávez, en torno a lo inconveniente que era abandonar la causa del Esequibo usando el tema de Petrocaribe, que era el que entonces importaba. Entonces, claro, dice, bueno, el referéndum no es vinculante. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Se pregunta uno. Es decir, ¿cómo? Bien, si es vinculante, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a Guyana a tomar el Esequibo? Bueno, la verdad es que es un tema, o sea, son temas muy delicados para estarlos evaluando de esa forma. Para mí, pues claramente la debilidad del gobierno, sobre todo, no debilidad, es decir, el gobierno está asentado y afianzado en el poder, sin ninguna duda, el gobierno de Maduro. Pero los cartuchos políticos se le han ido acabando. O sea,
los elementos que convocan. Esta es una autocracia que tiene un elemento natural que forma parte de ella, que es convocante. Por eso es que Escarrá dice que es la clave Petra que transversaliza. Claro, la gente no puede ir hace unos años, por ejemplo, que quedó frustrado un referéndum revocatorio en 2015 y esa cláusula Petra no quedó honrada, como pasa en muchas ocasiones, ha pasado en Venezuela. Pero en la medida en que el gobierno se queda sin remolque, sin decir, vamos a defender nuestras misiones, nuestros programas sociales, lo que te queda es defender la patria, que es una abstracción, bueno, en torno al tema del Esequibo, que es un tema que tiene 20 años desaparecido, hasta más de 20 años, tiene bastante tiempo. Yo diría que hasta 30, desaparecido del debate venezolano cotidiano como una prioridad, y no como un tema que va y viene y que es muy remoto. Que Hugo Chávez no quiso activar ese problema jamás. Entonces, bueno, en este momento que Maduro lo necesita, despliega esta actitud agresiva, hostil, además con algunos actores no chavistas, pues, que acompañan el proceso y que están viendo a quién ponen ahí en jaque, porque, bueno, no hay argumentos, pues no hay, y es muy evidente que por la razón que sea, la población no se expresó masivamente, no hubo, y bueno, una cosa es que tú quieras a tu país y otra es que te cierres los ojos, pues. Es bastante evidente que eso fue lo que ocurrió. Muy bien. Bien, veremos ahora entonces cuál es el próximo paso, porque dice Maduro que él tiene que honrar la voluntad popular, que honestamente, tal y como lo decías, Alonso, no se manifestó el pasado domingo. Gracias por atendernos, Alonso. Gracias, César Miguel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Alonso Moleiro, periodista de Tal Cual, corresponsal del País de Madrid en Caracas, señalado, como ya habíamos comentado, por Nicolás Maduro. Dice Maduro que la matriz de opinión de un referendo no vinculante es pagado por la ExxonMobil. ¿Le pagará la ExxonMobil a Germán Escarrá? 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:44 de la mañana, hora de contactar a Jani Martínez Guart, tu abogada de accidentes. Jani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz martes para todos. Y bueno, si es tu abogada de accidente a la hora que sea, 24/7. Cuando tengas un accidente, si eres la víctima, te podemos ayudar. Y eso es lo que hacemos en nuestras oficinas. No ayudamos, nunca hemos trabajado para la compañía de seguro, no ayudamos al culpable, solamente nos dedicamos a ayudar a las víctimas de accidente. Y por eso es que hemos sido tan exitosos en ganar compensaciones monetarias altas. De hecho, en este año ganamos un caso que se hizo nacional, lo he dicho varias veces, un caso de una persona involucrada en un accidente grave que tuvo más de $100 millones. ¿Por qué me enfoco en esto? Estos son casos que no son típicos, no son común, pasan una vez cada década, pero lo que usted quiere es un abogado que sea capaz de tener el equipo para litigar el caso y, si es posible, ir hasta el final. Así que no se conforme con un abogado a lo mejor pequeñito, un abogado que hace un poquito de todo, familia, inmigración, bancarrota. A la hora del accidente usted va a tratar con seguros y los seguros necesitan saber que usted tenga abogados litigantes para pelear hasta el final. Es una cifra impresionante, $100 millones. Muy impresionante porque la persona quedó obviamente gravemente afectada, pero no podemos decir mucho del caso porque es confidencial, obviamente, pero sí lo decimos porque fue un récord nacional. En más de 10 años no había una firma de abogados que obtuviera esta cantidad de compensación para un cliente.
Y lo más importante es que no nos vencimos, o sea, que fuimos hasta el final, por dura que sea la pelea. Y eso es lo que hacemos en nuestras oficinas. Si usted tiene un accidente, necesita ayuda, necesita el arreglo del carro, necesita ayuda en el tratamiento médico, los doctores necesarios que usted necesite, y pelear en caso el caso en corte, nosotros estamos aquí para usted. Usualmente, la mayoría de las veces no se pelea el caso en corte. La mayoría de las veces se va a resolver el caso fuera de corte. El 90% de nuestros casos se terminan en un arreglo con la compañía de seguro. Pero bueno, quiero que usted sepa todos los detalles de nuestras oficinas, no solamente 24/7, pero con abogados agresivos para pelear su caso. Anote entonces el teléfono de Hani Martínez Ward en su teléfono celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani, dijiste algo muy importante. Nosotros no atendemos a los culpables, atendemos es a las víctimas, ¿verdad? Exactamente, y siempre eso es lo que hemos hecho. Nunca atendemos a los culpables de un accidente, solamente a las víctimas. Así que si usted es culpable, no nos llame. Pero si usted es la víctima, lo vamos a atender a la hora que sea y vamos a trabajar en su caso inmediatamente para que usted tenga todos los beneficios que le da esa póliza de la persona culpable. Ya que usted es la víctima, se debe recuperar, se debe enfocar en su salud y no en todos estos procedimientos legales y estas tardanzas muchas veces con las compañías del seguro. Para ello está Hani Martínez Ward. Y le repito el teléfono, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchísimas gracias a usted. Son las 9:48. Aprovechemos la música de Camarón de la Isla para cruzar el océano y llegar a la ciudad de Madrid, donde en la línea telefónica está Antonio Alonso. Antonio es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Muy buenos días, Antonio. Gracias por atendernos. Buenas tardes por allá. Muchas gracias, César, por invitarme a tu programa. Antonio, he leído que el alcalde de Kiev abre hostilidades contra Volodymyr Zelensky y le acusa de autoritarismo. Vitaly Klitschko critica al presidente por acumular un exceso de poder y no haber preparado al país para la invasión rusa. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Se está fracturando la coalición de poder en Ucrania? ¿Es el agotamiento por una guerra que ya va durando demasiado? ¿Qué hay aquí? Sí, en efecto es parte de lo que se llama la fatiga de guerra, que es que después de unos cuantos años, pues aunque solo llevamos año y medio, parece que ha pasado muchísimo tiempo, sobre todo porque hay un gran número de bajas. También hace poco salió otro vídeo también de la televisión pública ucraniana, de la UNO, de allí, de la primera cadena de la televisión pública ucraniana, en el que reconocían abiertamente que estaríamos rondando el millón de bajas, lo que significa no solo muertos, sino también desaparecidos y también heridos ya, digamos, inservibles, entre comillas, inservibles para la guerra, ¿no? Entonces, hay toda una serie de señales que se van sumando, se van acumulando y van dando la impresión de, pues, la acusación esta que hace el antiguo boxeador, ¿no? Que efectivamente a Ucrania se le está poniendo cara de Rusia, de la autócrata rusa, ¿no? Porque efectivamente hay que tener en cuenta también una serie de medidas que tomó Zelensky justo al inicio de la guerra y que, pues no son muy democráticos, ¿no? Por ejemplo, el cierre de algunos medios de comunicación, la prohibición de algunos partidos políticos, la persecución religiosa con respecto a ciertas minorías religiosas, la persecución del uso de la lengua, por ejemplo, del búlgaro
o del rumano o del ruso, lógicamente, en aquellas tierras, ¿no? Aparte de, lógicamente, toda una serie de medidas que van, para coartar las libertades civiles de los ciudadanos, pero que en cierta medida son, digamos, aceptables o asumibles porque estamos en tiempo de guerra, como ya pasaba desde la Segunda Guerra Mundial, ese de keep on, ¿no? Es decir, el keep silence and carry on, ¿no? Es decir, procure no hablar de lo que está sucediendo en la guerra en la calle por si acaso nos están escuchando los espías, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, en Ucrania está prohibido publicar vídeos en las redes sociales que reflejen pues los ataques, cómo es la destrucción de los ataques rusos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente estamos asistiendo a un deterioro de la democracia en Ucrania, y a mí lo que me sorprende es que este país es el candidato a entrar en la Unión Europea, incluso adelantando a países como Bosnia, ¿no? Es decir, los países de los Balcanes occidentales. Antonio, evidentemente si la guerra tuviese otro resultado a este momento, estas situaciones no se darían, ¿verdad? Todos aplaudirían al señor Zelensky. Más la guerra se está prolongando demasiado, hay hartazgo, angustias, y no se ve un final próximo en la guerra ni la entrada en una etapa distinta que supere este estancamiento. Sí. ¿Qué puede ocurrir, Antonio? Bueno, es cuando me estaba diciendo eso, me estaba acordando de nuevo de la Segunda Guerra Mundial y de Inglaterra, ¿no? De Churchill. Al amigo Churchill, pues resulta que, en fin, que gana la guerra, pero pierde las elecciones justo después, ¿no? Y entonces esto es lo que le puede pasar a Zelensky. No por ganar una guerra vas a ganar las elecciones, ¿no? Pero vamos, aún así, ese no es el caso, porque efectivamente lo del vídeo o las críticas del alcalde, o el vídeo de 1 millón de bajas, todo esto viene, o sea, se atreve a hacer esto el alcalde de Kiev precisamente porque sabe a ciencia cierta, no una suposición o lo que sea, sino que sabe a ciencia cierta de que la guerra va mal para Ucrania. Y va mal, vamos a ver, esto hay que ser realistas, ¿no? Es decir, desde el propio inicio de la guerra todo el mundo sabía que no podía ganar esta guerra a Ucrania. Esto era más que evidente. La Unión Europea, Estados Unidos le han apoyado hasta que digan basta, pero saben que es prácticamente un suicidio. Es que simplemente saben que no van a ganar a Rusia, pero sí que la van a desgastar, que ese es el objetivo último pues de Estados Unidos, ¿no? Desgastar a Rusia, pero no ganarla, porque eso es existencialmente imposible, ¿no? Prácticamente imposible. De tal manera que cuando el alcalde de Kiev se atreve a esto, a quejarse en público y a mostrar ciertas discrepancias con el presidente, es por eso, porque hay una baza política que jugar, que es que Zelensky tiene que irse del poder y tenemos que traer a otro de presidente para que se siente en la mesa de negociaciones, cosa que es muy duro, puesto que se sentará no jugando con ventaja, sino con mucha desventaja. Los últimos indicios que nos hablan de cómo va el frente militar es que va muy mal para Ucrania. Atención a esto último, porque el objetivo de Rusia no parece, ni siquiera desde el principio de la guerra, no parece que fuera conquistar Kiev, o sea, conquistar toda Ucrania, o no sé, como conquistaban los romanos la península ibérica, por ejemplo, ¿no? Sino que su objetivo es, bueno, pues afianzar su presencia en los territorios del Donbass, del este de Ucrania, en Crimea, por supuesto, para guardar la base, y luego los objetivos pues parece que se han ido transformando, pero más allá del este de Ucrania, pero ojo, incluido Odessa, que a día de hoy no es territorio ruso, es donde tendrían puesto sus ojos los rusos. Todavía no lo han conseguido, pero parece ser que toda la música va apuntando en esa dirección. Lo último que te digo es que efectivamente va muy mal para Ucrania. Ucrania parece que quiere sentarse a la mesa de negociación, pero hay que ver también el otro lado, y es si a Rusia le interesa, quiere, claro, le place ahora mismo sentarse a la mesa de negociaciones, porque nadie se sienta a la mesa si siente que va ganando, ¿no? Si siente que puede conseguir sus objetivos en el terreno de juego, no tiene por qué, no tiene alicientes, ¿verdad? No tiene incentivos
para sentarse a la mesa de negociaciones, y eso es una gran tragedia para todos, especialmente para los civiles ucranianos, que son quienes lo están sufriendo en sus carnes. Antonio, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias, César. Un abrazo. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU en Madrid. ¿Cómo hacer para planificar el futuro, para tener ingresos en el futuro, ¿verdad? Para no terminar, como le oí a Mauro Guerra, no terminar en un efficiency en Hialeah, por ejemplo. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group, tiene la respuesta y está en la línea telefónica. Mauro, muy buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, César, tú siempre con el conocimiento en la mano. Bueno, sí, la idea no es terminar en un efficiency. La idea no es terminar en un efficiency. Cultura. No nos hemos educado a pensar en que el día de mañana, cuando me vaya a jubilar, no a retirar, ¿qué es y cómo lo debemos hacer? Pues no tenemos prácticamente herramientas. En nuestros países pensamos el seguro social, pero también resultamos medio robados con el seguro social. En los Estados Unidos no es suficiente y nos quedamos pensando, óigame, ¿y yo de qué voy a vivir el día que ya no trabaje? Esta es una preocupación muy grande. Por los pasados 40 años me he pasado en las calles trabajando muchos años, preguntándole a la gente, ¿qué quiere usted hacer el día que se retire? Y la gente normalmente dice, bueno, seguir trabajando. Sí, pero si no tienes la salud, si ya no tienes las mismas fuerzas, porque a todos nos pasa, nos vamos dando cuenta con el tiempo que pues físicamente no podemos hacer. Entonces vienen las preguntas, ¿seguiré con mi negocio? ¿Seguiré de empleado? ¿Qué voy a hacer? Y esto es lo que hacemos acá en nuestra organización. Hace 40 años vine a descubrir, ¿sabes por qué? Porque me quedé ciego, César. ¿Cómo? Tenía 42 años, me quedé ciego, no pude ver más, me dio un ataque de azúcar, el azúcar se me subió a 600. Dios mío. Y me dio un coma diabético. Al darme este coma diabético me quedé ciego durante 2 días y nuevamente pude volver a ver. Y me pregunté, si tengo una nueva oportunidad, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde vino el cambio de la vida mía y la organización. La gente tiene que enterarse, usted que me escucha, debe enterarse qué es lo que usted quiere hacer a su futuro cuando el día que se vaya a retirar tenga suficiente o no tenga. ¿Usted piensa que el seguro social le va a alcanzar? Tal vez no, yo creo que no, alcanza a pagar cerca de un 30%, 35% y el otro 60 o 70 no se sabe de dónde va a venir. Así que usted tiene que crear las herramientas, tiene que pensar de qué manera va a acumular el dinero, de qué manera se va a organizar. Y esto es lo que hacemos aquí en Guerra Financial Group, una organización que tiene 40 años ayudando a la gente, a la comunidad, para que usted pueda sencillamente saber qué debe de hacer con su dinero, ya sea en el mercado de valores, planes de pensión, las herramientas real estate, las herramientas que usted quiera poder tener y lograr para llegar a ese retiro. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer en esta organización, César. Te debe llamar 305-448-1011, ¿verdad? Sí, César, tenemos otro teléfono también que es más directo para la línea de nuestra de radio, que es el 305-777-1767. Está interesante hasta el número, 305-777-1767. Nos pueden llamar, vamos a hacer seminarios, vamos a estar haciendo cosas muy interesantes para que ustedes puedan encaminarse en la necesidad de ver una vida totalmente diferente. César. Ya te vamos a llamar. Mauro, como siempre, es interesantísimo cualquier conversación contigo. Gracias por habernos atendido en esta mañana. Claro que sí, César, para nosotros es un placer. Y a propósito, vamos a hacer un seminario esta semana y la próxima semana, y vamos a hacer una oferta el día de hoy. Las primeras 10 personas que nos llamen y vengan a nuestro seminario, vamos a hacerles lo que se llama un financial plan, un plan financiero, algo diseñado para cada persona. Esto tiene un costo de cerca de $400, se demora 4 horas en hacer y lo vamos a hacer para las
primeras 10 personas el día de hoy que nos llamen al 305-448-1011. Nos llama ahora inmediatamente y son solamente 10 personas que vamos a estar haciendo este trabajo para ustedes con muchísimo gusto para que usted se pueda enterar cómo cambiar su vida financiera. Mauro, muchas gracias de nuevo. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Tal día como hoy, hace 70 años, el 5 de diciembre de 1953, fallecía Jorge Negrete y fallecía víctima, pues, de una cirrosis hepática, como también falleció el autor de este tema. De los grandes cantantes mexicanos, de los grandes charros. Días atrás, son las 10:05 de la mañana, días atrás se publicó en la red X, antes Twitter, una humorada, un tuit que era una humorada, parecían en una composición fotográfica Donald Trump, Javier Milei, Boris Johnson y el nuevo líder que ha ganado en Holanda. La característica de estos cuatro es que tienen unas maneras de peinarse muy peculiares. Y el tuit decía, si cuando lleguen los alienígenas, identificarán a la ultraderecha por su manera de peinarse. La humorada no tuvo mucho éxito entre los seguidores de estas personas, por lo visto no muy inclinadas al humor. Pero lo que me llamó la atención es que lo que más les molestó es que se les había calificado como ultraderechistas. ¿Por qué no sencillamente derechistas? Parecería ser el reclamo. ¿Qué es un ultraderechista comparado con un derechista a secas? Asimismo, ¿qué es un ultraizquierdista comparado con un izquierdista a secas, si tal cosa es posible? Ya no hay posibilidades de la medianía en el espectro ideológico político. Vamos a abordar este tema hoy. ¿Qué significa ser ultra en política? En la ciudad de Toronto está el profesor, el doctor en Ciencias Políticas, Ángel Álvarez. Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por tenerme. ¿Qué es ser ultra y por qué irrita tanto que a los ultras se les diga ultra? Bueno, yo no entiendo por qué la ultraderecha se puede sentir irritada de que la llamen ultraderecha, porque el término surge justamente en un contexto en Francia durante la Restauración borbónica, después de que Napoleón I abdica, y era un movimiento que orgullosamente se llamaba ultra porque se consideraban ultra leales a la monarquía. Se deseaban restablecer las viejas costumbres, digamos, el conservatismo social, el conservatismo económico, el predominio de las clases altas, el rechazo del populacho, de lo que hoy en día llamarían el populismo, es decir, porque hoy en día se confunde populismo con cualquier movimiento que promueva la participación de las mayorías en procesos democráticos. Digamos, era un movimiento de reacción a los procesos de liberalización política y económica que se abrieron en Francia durante la Revolución Francesa, durante el Imperio Napoleónico. Entonces, el origen del término es allí, es decir, es una derecha de extrema derecha, es una derecha que defiende hasta las últimas consecuencias los principios de la jerarquía social,
la justificación ideológica de la desigualdad, la preeminencia de los más ilustrados y de los nobles sobre el resto de la sociedad inculta. Y en muchos de esos seguidores de esos movimientos que tú mencionaste, de estos liderazgos que tú mencionaste, César Miguel, yo he leído cosas como que, por ejemplo, la democracia debería volver a ser censitaria, que era uno justamente de los principios fundamentales de este neoconservatismo, este conservatismo extremo de esa ultraderecha francesa. Es decir, la idea de que si usted no tiene ilustración, si usted no tiene formación, lo cual en el fondo se traduce si usted no tiene propiedad o ingresos suficientes, deje que las decisiones las toman los que sí saben. E incluso se promueve hoy en día eso que llaman meritocracia y tecnocracia como mecanismo sustitutivo a la democracia, porque ese demos que promueve la democracia es inculto, es inadecuado y no debería estar participando tanto en política salvo para legitimar los liderazgos fundamentales del país. Yo creo que es perfectamente coherente llamarlos ultraderecha porque justamente eso es lo que son. Ahora, el término, como tú lo sabes, se ha usado no solamente para referirse a la ultraderecha, que fue su origen, sino también a la extremo izquierda. Y estamos en un mundo actual en el que hay una extrema polarización entre un extremo conservatismo representado por esos liderazgos que has mencionado en América Latina, claramente por Bukele, por ejemplo, y movimientos de ultra izquierda que llevan los principios de la participación social y de la equidad en la distribución del ingreso a unos extremos en los cuales anulan también la democracia. El problema es que estamos en una grave crisis de la democracia porque los extremos se han fortalecido y el centro ha perdido fuerza. A ver, ese cuarteto que mencioné, ¿son ultraderechistas frente a cuáles derechistas no ultras o derechistas a secas? Frente a una derecha incluso conservadora, como toda derecha, pero más moderada en sus planteamientos, tanto en términos de la participación social como el derecho de los respetos de los otros. Por ejemplo, el Partido Republicano en los Estados Unidos históricamente ha sido la derecha americana, pero ese Partido Republicano, bueno, especialmente después de Lincoln, porque podríamos decir que más bien durante la época de Lincoln el partido de izquierda, el partido más a la izquierda o más progresista fue el republicano, pero posteriormente, especialmente después del realignment de los partidos políticos en los Estados Unidos en los años 60, que llevó a la división del Partido Demócrata del Sur respecto del Partido Demócrata del Norte, y el Partido Demócrata del Sur prácticamente tomó al Partido Republicano. Desde ese momento tenemos, de los años 60, un claro movimiento de izquierdas y de derechas en los Estados Unidos, una izquierda, digamos, que llevó su máxima expresión en la centro-izquierda progresista con los Kennedy, por ejemplo, y que provenía de las ideas del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, y una derecha moderada como la que representó Nixon de alguna manera, y más claramente Reagan que cualquier otro, pero también los Bush, tanto el Bush padre como el Bush hijo, eran conservadores, eran pro mercado, eran de derecha, pero no se planteaban el extremismo derechista, incluso la supresión de derechos fundamentales adquiridos por minorías a lo largo de la historia de la democracia americana. Hoy en día estamos más bien, tanto en los Estados Unidos como en otros países del mundo, frente a una derecha que cuestiona incluso a esos moderados, en algunos de sus seguidores, no tanto académicos por fortuna, pero sí algunos académicos, pero en su gran mayoría muchos de los seguidores de esta nueva derecha ven como de izquierda, e incluso llamarían socialistas a personas como Rafael Caldera, que
típicamente, por ejemplo, en Venezuela, un derechista de centro derecha, ¿no? Entonces, justamente frente a eso estamos, frente a una derecha que es intolerante, incluso frente a la derecha tradicional de los países desarrollados, de los países democráticos, incluso no desarrollados. Ve a la centroderecha como un enemigo porque justamente le quiere restar base de apoyo popular a esa derecha más moderada que hasta hace poco predominó en las democracias del mundo. ¿Vale lo mismo para el espectro de la izquierda, entre izquierdistas y ultraizquierdistas? Danos un ejemplo, por favor. Sin duda, en el mundo actual, pero incluso en el pasado, la extrema izquierda identificó como principal enemigo a lo que ellos llamaban los claudicantes, es decir, a esa izquierda que pactaba con la centroderecha para la estabilidad democrática. En Venezuela, por ejemplo, Teodoro Bekov fue siempre una víctima del ataque de la ultraizquierda. Incluso Teodoro Bekov les escribió un libro, les dedicó un libro. Proceso a la izquierda. El proceso a la izquierda, en el cual básicamente cuestionaba el infantilismo de izquierda. Pero es que hasta Lenin fue en algún momento víctima de los ataques de lo que Lenin llamaba el infantilismo de izquierda, es decir, una izquierda ultra radical que impide la acción política y que se convierte más bien en un dogma, en una especie de fe política o cuasi religiosa, que en lugar de un movimiento político dirigido a la consecución del poder. Entonces, históricamente hemos tenido también movimientos de ultraizquierda que ven a la izquierda democrática, a la izquierda que utiliza métodos democráticos, o incluso a la izquierda que aún no usando métodos democráticos como la de Lenin, sin embargo, estaban dispuestos a pensar la política con realismo, como movimientos claudicantes, traidores, antirrevolucionarios, etc. Entonces, cuando estamos hablando de las ultras, sea la ultraizquierda o la ultraderecha, estamos hablando de movimientos de intolerancia, de movimientos que son más movidos por una fe en la política, por una idea de que la política se hace sobre la base de la destrucción de los que no son como yo, que como una ideología destinada a la promoción de procesos políticos en el contexto de la competencia mutuamente acordada entre los diferentes. Entonces, a mi juicio, son elementos que están conduciendo al severo deterioro que la democracia mundial está sufriendo en este momento, no solamente en países pobres y del tercer mundo como Venezuela, Nicaragua, El Salvador o Colombia, sino más bien incluso en países desarrollados como Inglaterra, como en los Estados Unidos, incluso en Canadá está ese proceso en este momento. Tenemos una derecha muy conservadora, representada por los neoconservadores de Pierre Poilievre, y tenemos del otro lado pues una izquierda moderada, representada por el primer ministro Pierre Trudeau, y una izquierda ultra radicalizada, tan radicalizada como la derecha de los conservadores, representada por el NDP, por el partido de extrema izquierda. Ángel, preocupa porque el proceso pareciera ser indicador de decadencia, ¿verdad? Si asumimos que lo que gira en torno a la medianía es sinónimo de madurez, de consolidación de creencias y valores democráticos, lo que se aleje de ello es lo contrario, pues sería evidencia de una decadencia, y pareciera, por lo que nos has contado, que estamos en un proceso, por lo visto, por ahora irreversible. El caso español quizás sea elocuente. Felipe González es un hombre de izquierda, históricamente de izquierda, pero critica y está a 1000 años luz de lo que representa Pedro Sánchez hoy por hoy y lo que ha hecho Pedro Sánchez. En la misma España, una cosa es Abascal y Vox y otra Núñez Feijóo, ¿verdad? Ese ejemplo español, que está en este momento en un punto de ebullición realmente dramático, se podría ir a otras partes. Este proceso, que en definitiva lo que habla es de la vulnerabilidad, la debilidad de la democracia, es irreversible.
Por fortuna, yo creo que no hay nada irreversible en política, y especialmente cuando se trata de procesos en los cuales los liderazgos tienen mucho que influir. Y yo creo que en esto, en la prefiguración, en el, como se dice en inglés, shaping de las preferencias políticas de los electores, los liderazgos tienen muchísimo que decir. Recordemos, para citar de nuevo con ejemplos de la historia venezolana, en 1948 Acción Democrática y COPEI se estaban matando en las calles. Y Acción Democrática representaba una izquierda moderada, pero mucho más a la izquierda de lo que terminó siendo en 1958. Y COPEI representaba una derecha también moderada para digamos, los cánones de la región en ese momento, pero mucho más radical de lo que fue después de 1958. Esos partidos decidieron en 1958 moderarse y conseguir un centro, conseguir un espacio común. Eso no significa que dejaran de distinguirse, que dejaran de ser diferentes y compitieran entre sí. Compitieron y compitieron duramente, pero al mismo tiempo hallaron un espacio común. Eso el Papa Francisco, curiosamente para esa ultraderecha, especialmente latinoamericana, es una especie de izquierdista, comunista y redento. Milei, por ejemplo. Milei, por ejemplo. Sí. El Papa Francisco ha llamado la necesidad de construir la casa común. Es decir, es necesario identificar cuáles son las coincidencias mínimas que necesitamos para coexistir. Y eso no lo va a conseguir necesariamente la masa popular, ni la que está radicalizada a la izquierda, ni la que está radicalizada a la derecha. Para eso se requiere un ejercicio de negociación política y de entendimiento mutuo entre los liderazgos. Si los liderazgos toman la estrategia que Milei tomó durante la campaña electoral o la que Bukele ha tomado durante su gobierno, las posibilidades de hallar ese espacio común de entendimiento mínimo en el cual sea posible la coexistencia necesaria para que exista democracia, entonces sí estamos hablando de una crisis severa. Y yo creo que allí está el punto. Yo creo que lo que está ocurriendo en el mundo es que estamos perdiendo ese espacio común por decisión de los liderazgos extremos que han renunciado a la posibilidad de ver en el otro un adversario y lo comienzan a ver como un enemigo a muerte. Quizá, creo que has dado en el clavo cuando citas el ejemplo del pacto de punto fijo y la tendencia a moderarse de los principales partidos. Hubo allí decisiones de sus líderes, ¿verdad? Que fueron los mismos desde la referencia previa. Y en este momento hablas de los liderazgos estos extremistas. Los liderazgos moderados pasaron de moda, quedaron opacos. Donald Trump sigue siendo, por lo visto, si en la aritmética política lo que quiera decir eso, o como quiera que eso se sume o se reste, parece que es el que tiene la primera opción para volver a la Casa Blanca. ¿Qué pasó con los liderazgos en este tiempo? Yo creo que los liderazgos hallaron la oportunidad de radicalizar como un instrumento de estrategia política. No olvidemos que los políticos, cualquiera que sea su posición, tienen como norte fundamental la conquista del poder. Y algunos de ellos perciben que la mejor forma de conquistar, de ganar el poder, sea por métodos democráticos o no, en los casos que estamos mencionando, todos por métodos democráticos, es decir, por métodos electorales, identificaron una reacción, en el caso de los liderazgos de derecha, una reacción apasionada, contraria a lo que está ocurriendo en algunos procesos sociales. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos es muy claro que han habido avances en los derechos fundamentales de grupos de minorías históricamente preteridas. Derechos raciales, étnicos, derechos de género, derechos sociales, impulsados en buena medida por las políticas de Obama en sus gobiernos y con menos radicalidad o con menos éxito por también las políticas de Biden, pero principalmente durante Obama. Entonces, esos avances del progresismo en los Estados Unidos han sido vistos ya no solo como políticas que afectan los intereses de algunos sectores socioeconómicos
de la sociedad norteamericana, sino incluso están comenzando a ver, o han sido vistos, están comenzando a ver, no, llevan rato siendo vistos como moralmente ofensivos, como incorrectos desde el punto de vista ético, como ya no una política que afecta mis intereses económicos, sino que afecta mi modo de ver la vida. Y eso es severo. Esas reacciones que la derecha conservadora, ultraconservadora, principalmente evangélica, especialmente del Midwest y el sur de los Estados Unidos, ha generado un electorado que está allí a disposición que estaba allí a disposición de un liderazgo que lo explotara, y ha sido Donald Trump quien lo ha explotado. Pues. Entonces hay esa presión, esa presión social, pero que el liderazgo, en lugar de moderar, radicaliza y arrastra hacia esa posición a otros electores que previamente puedan haber sido moderados. Ángel, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy, una conversación por demás interesante. Gracias. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Siempre a la orden. El doctor Ángel Álvarez es doctor en Ciencias Políticas y nos habló desde Toronto, 10:24 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:27. Prepárate para manejar la tendencia en Southdale Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y recuerda que el EV9 estará en Southdale Kia en este mes de diciembre. Haz tu cita para que puedas probarlo, conducirlo y para que conozcas a nuestros asesores que te van a orientar en la mejor opción para ti, sea leasing o sea compra, además de la asesoría bancaria necesaria. Te esperamos en Southdale Kia. Únete a manejar la tendencia juntos. Te esperamos hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. Leo lo siguiente. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó el pasado viernes 1 de diciembre que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad y puede ser demandado por la vía civil por el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. La Corte de Washington apuntó que Trump actuó a título personal como candidato presidencial cuando instó a sus seguidores a protestar ante el Capitolio, en un intento por evitar la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre del 2020. La inmunidad presidencial protege a los mandatarios frente a demandas civiles solo por acciones oficiales. ¿Qué significa esto que acabo de leer? Consultemos una opinión autorizada. En la línea telefónica aquí en Miami está el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Tienes el mute colocado, Rafael. Has de quitar el mute. A ver. Okay. ¿Ahora me oyen? Ahora sí estás con nosotros, perfectamente. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto. Y como bien decías, estamos en una situación nueva. Nunca en la historia de los Estados Unidos teníamos a un presidente acusado de cargos penales. Y hoy la Corte de Apelación, hace 2 días, pues abre un nuevo capítulo en lo que es la historia de la presidencia de este país. 2 de los policías que habían sido atacados por esa muchedumbre que atacó el Capitolio el día 6 de enero,
pues pusieron una demanda civil en contra del expresidente Trump, diciendo que él era el causante de los daños físicos y mentales que ellos habían sufrido como consecuencia de ese ataque al Capitolio. Los abogados de Trump contestaron diciendo de que no era posible proceder con esa causa, puesto que a un presidente o un expresidente no se le puede demandar por actos que hizo durante su presidencia. Y la Corte de Apelaciones contesta ese argumento diciendo no, el presidente está exento de acciones legales mientras que está actuando en sus funciones presidenciales, pero no cuando se va más allá de sus funciones presidenciales. Y la Corte dice, el hecho de que Donald Trump estuviera intentando quedarse en la presidencia, eso es más parte de su campaña para la reelección, y la campaña para la reelección no es en sí un acto presidencial, puesto que cualquiera puede aspirar a la presidencia. Él había sido electo en el año de 2016 para cumplir 4 años de presidencia, los cumplió. Durante esos 4 años, las acciones que él tomara estaban cubiertas por ese amparo presidencial, acciones que él tomara como presidente. Pero ya cuando él se va y aspira a la reelección y dice que la reelección fue fraudulenta, que la elección fue fraudulenta, y por lo tanto convoca a esa masa de personas al Capitolio el día 6 de enero para tratar de evitar la certificación del candidato opuesto que ganó el voto popular y el voto electoral, Joe Biden. Pues cuando él hace ese acto violento de decirle a aquella muchedumbre que marcharan hacia el Capitolio y tratara de evitar que el vicepresidente Pence certificara la votación de los votos electorales, la Corte de Apelaciones nos dice, eso no es un acto presidencial. Eso es más dentro del ámbito de candidato y no está, por lo tanto, cubierto por el amparo que le da la presidencia al presidente de acciones civiles cuando está actuando en funciones presidenciales. Dada esta decisión, ¿qué puede ocurrir ahora? Esta decisión va a ser apelada, estoy seguro. Esta decisión va a llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. La razón principal de mover esta acción no es por los méritos del argumento, no es por los méritos de los argumentos de los abogados de Trump, sino es para ganar tiempo. Trump, la primera intención que tiene en todas estas presentaciones legales que hace es ganar tiempo para que este juicio no se celebre antes de las elecciones presidenciales de noviembre del año 2024, con la esperanza de que si él gana la elección, pues estos casos serán retirados y él pues quedará absuelto de todas estas amenazas y de todos estos cargos que les han impuesto, excepto con los cargos que no son cargos a nivel federal. Él no tendrá poder nunca de perdonarse de si es convicto en un caso como el de Georgia, que es un caso estatal. El poder presidencial no aplica a casos estatales, solamente aplica a casos federales. Y lo que él está tratando es de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde hay muchas personas que él nombró a esa corte, pues le tiren un salvavidas y digan que la inmunidad presidencial es total. Ahora, Rafael, al decir lo que se busca, la estrategia de sus abogados es ganar tiempo. Estamos hablando acá de 2 maneras de medir el tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de 2 relojes distintos. Uno, el reloj que mide la realidad, el calendario, el paso de los días, y otro, el reloj que mide el tiempo judicial, una apelación aquí, un tribunal allá, otro más allá. ¿Coinciden en algún momento esos 2 relojes? Mi pregunta es la siguiente.
¿Dará el tiempo que calculan los abogados para salvar electoral políticamente a Donald Trump? Esa es la gran pregunta que nadie te puede contestar, porque la Corte Suprema puede jugar aquí un papel fundamental. Si la Corte Suprema decide simplemente oír estos argumentos, pedirle entonces a los abogados que presenten más memorándums, que presenten más research, que se exponga el caso y que lo pongan en el calendario para el próximo término de la Corte, que comenzaría en octubre, septiembre-octubre del año 2024, pues básicamente la Corte estaría jugando el juego electoral, dándole a Trump el tiempo que él está pidiendo, sin tomar una decisión sobre los méritos de este caso. Así que hay dos calendarios distintos que tiene la Corte. Uno, el calendario sobre los méritos del argumento de Trump, y otro, el calendario de cuándo es que la Corte se reúne, cuándo es que la Corte dicta sobre estos argumentos. Hemos visto que en algunos casos anteriores, en el caso de Nixon, por ejemplo, donde Nixon presentó algunos argumentos que normalmente llevarían meses para ser estudiados, pues la Corte Suprema actuó en cuestión de días y dictó en contra del expresidente Nixon. Es posible que la Corte haga lo mismo esta vez, o también es posible que la Corte decida demorar esto hasta después de las elecciones. Rafael, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Un gusto. Sí, muy esclarecedora la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político, aquí en Miami, 10:37. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El pasado miércoles 29 de noviembre se convirtió en un día relevante para la ciencia médica en Uganda. Tras un complejo tratamiento de fertilidad, Safina Namukawaya, de 70 años, dio a luz a gemelos mediante una sección cesárea en el Hospital Internacional de Mujeres. El nacimiento de estos pequeños, una niña y un niño, pone a Namukawaya entre las madres de más edad del mundo que han concebido a través de técnicas de reproducción asistida, según confirmó AP. Se trata de la segunda vez que Namukawaya da a luz en el mismo centro hospitalario. Anteriormente, en 2020, tuvo una hija también a través de un tratamiento de fertilización in vitro. La clínica hospitalaria, dirigida por un reconocido ginecólogo de la región de África Oriental, se especializa en asistir a parejas con dificultades para concebir. La tasa de éxito de los tratamientos de fertilización in vitro ha mejorado gracias a avances significativos en la investigación. ¿Se imagina usted a los 70 años parir gemelos, morochos? Dios. Bien, el reloj nos indica 10:39 de la mañana. Vamos ahora hasta Ciudad de México, donde en la línea telefónica está Manuel Zamacona, periodista de El Heraldo. Manuel, muy buenos días, gracias por atendernos. Saludos, César, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio como siempre. Muy buenos días. Leo, Manuel, que la candidata del gobierno, la señora Claudia Sheinbaum, lidera con el 46% de los apoyos una encuesta que se publicó ayer en el diario Reforma. Y la diferencia que tiene la señora Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez es abrumadora, porque la señora Xóchitl está en 25%. A ver, ¿cómo podemos tomar esta encuesta? ¿Cómo podemos leerla realmente? Sí, mira, la verdad es que en estos tiempos nos vamos a encontrar con muchísimo tipo de encuestas, ¿no? Que se realizan vía telefónica, que se realizan por algunos otros métodos. Ayer lo que publica el Reforma, evidentemente, sí, efectivamente, es que la candidata por Morena, Claudia Sheinbaum, está liderando con el 46% de los apoyos, que fue lanzada, por cierto, pues este lunes por el periódico Reforma.
La primera, por cierto, de este diario, elaborada con los 3 aspirantes formalizados, que ahorita se han convertido ya en 2, César, porque te quiero platicar que Samuel García ha regresado a ser el gobernador de Nuevo León y con esto, pues prácticamente queda fuera de la contienda por la presidencia de la República y entonces únicamente volvemos a tener 2 opciones por el momento fuertes, que son Claudia Sheinbaum por una parte y por el movimiento opositor, por la coalición Fuerza y Corazón por México, que es Xóchitl Gálvez, que aparece con un 25%. ¿Por qué impacta mucho esta encuesta? Bueno, porque se publica en uno de los diarios más importantes del país, que es el diario Reforma. Pero como te decía, en todo este tiempo intenso electoral vamos a encontrar encuestas en los diferentes periódicos, en el Universal, en el Financiero, en el propio Heraldo, en el Reforma, en donde, bueno, se van moviendo. Lo que sí es que la cabeza la sigue llevando y bueno, depende de los métodos, va a ser el número del porcentaje, ¿no? Que represente ahí, pero pues hasta el momento las encuestas que se han publicado, incluso la última que publicó el Heraldo de México, va a la cabeza Claudia Sheinbaum. Quizá diferencien mucho, ¿no? En cuanto a los porcentajes, pero bueno, la cabeza la sigue llevando ella. Es importante, ahora que se ha retirado de la contienda Samuel García, según el sondeo que se realizó entre el 22 y el 28 de noviembre, esto fue, fíjate, la que sacó el periódico Reforma a 1,000 personas adultos. Y entonces esta encuesta pregunta a las personas por cuál partido votaría si hoy fueran las elecciones a presidente de México. Y entonces el 51% afirma que por Morena, mientras que solo el 20% dijo que por el Partido Acción Nacional, el opositor encabezado por Xóchitl Gálvez. Entonces, bueno, este es uno de los perfiles, pero sí, César, se están publicando y se van a seguir publicando durante estos días y de los próximos meses, tiempos electorales intensos, pues diferentes tipos de encuestas. Claro, entramos en la medida en que la campaña electoral se haga más intensa, pues será también una campaña de encuestas, una guerra de encuestas. Y dado que las encuestadoras no han tenido mucha fortuna en los últimos tiempos en la América Latina, hay que quizá buscar otros medidores. ¿Cómo se percibe la realidad en este momento allá en México entre estas 2 señoras, Sheinbaum y Gálvez? Pues mira, crudamente Claudia Sheinbaum, que por cierto nació hace 61 años aquí en la Ciudad de México, pues tiene un perfil técnico. Su primer cargo en la política llegó precisamente pues de la mano del actual presidente de México, cuando incluso él era jefe de gobierno de la capital. Y es una realidad que la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador tiene mucho peso sobre Claudia Sheinbaum. Mira, desde entonces se convirtió en una de sus más estrechas aliadas e incluso la acompañó en cada uno de sus intentos por llegar a la presidencia del país. En 2018 marcó un hito, digamos, al ser la primera mujer electa como jefa de gobierno de la capital, y eso pues dio pie a que ahora pues la contienda por la presidencia también se sume, porque si la oposición no hubiera lanzado a una mujer, quizá eso también hubiera desbalanceado un poquito la contienda. Sí se considera como la favorita de López Obrador, es una de las principales ventajas, como te digo, entre los votantes pues más fieles de Morena, que quieren seguir este proceso de la Cuarta Transformación. Y por otra parte, pues fue la sorpresa de la oposición Xóchitl Gálvez, ¿no? Porque, sí, bueno, pues ella es ingeniera de formación, ingresó a la política en 2003, también de la mano del expresidente panista Vicente Fox. Entonces la realidad es que la contienda seguramente, y pues yo te lo puedo asegurar, va a quedar entre ellas 2, es la realidad, y la realidad, como tú me preguntas, es que sí, ahorita, hoy en día las encuestas, va arriba Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué panorama da, porque ahorita se encuentran en precampañas y recorriendo la República Mexicana. Vamos a ver qué tanta aceptación tienen ambas a lo largo y ancho del país, porque quiero decirte que si tú te vas al norte del país, la verdad es que Morena no es tan bien recibido, ese partido no es tan bien recibido. Manuel, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Saludos, César, un gusto como siempre. Manuel Zamacona, de El Heraldo, desde Ciudad de México. 10:45, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, vamos a otras manifestaciones. La Galería Ascaso, aquí en Miami, presenta la exposición Soto,
Vibración Pura, en colaboración con la Fundación Jesús Soto, Caracas, y Ávila Latelier Soto, París. ¿De qué va esta exposición? ¿Qué tenemos aquí? En la línea telefónica está el director de Ascaso Gallery, Antonio Ascaso. Antonio, muy buenos días, un gusto saludarte, gracias por atendernos. Tienes el mute colocado, Antonio, tienes que desconectar. A ver, okay. Ahora sí. Miguel, buenos días. Un gusto saludarte y agradecerte por estos minutos, esta invitación que muy cordialmente me han hecho y bueno, darle al público a conocer que esta exposición la acabamos de abrir este pasado jueves 30 de noviembre en la sede de Downtown en Ascaso Gallery. Una exposición individual muy completa de Jesús Rafael Soto. Los que puedan estar conectados por www.enconexion.com pueden ver la exposición, porque Antonio en este momento está en la sala de la exposición y lo que tenemos atrás es el penetrable, ¿verdad, Antonio? Sí, correcto. Estamos en una de las salas donde tenemos el penetrable azul de Valencia, el cual Soto lo hizo para la galería que existía en Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela, en el año 1999 y lo tituló Penetrable Azul de Valencia. Una pieza muy especial, la pieza de Soto que realizó para que el espectador la pudiera recorrer e interactuar con ella, ¿no? ¿Y qué otras obras tenemos, Antonio? Esta es una exposición que reúne exactamente 37 obras y una de las cosas que, aparte de que la galería ha hecho a través de estos últimos 25 años, 5 exposiciones, esta es la 5ª actividad expositiva, pero tenemos el placer de poder disfrutar unas obras históricas que verdaderamente nunca antes las habíamos tenido. Nosotros tenemos al frente nuestro un óleo sobre tela del año 1951 sin título, que es una composición dinámica, una de las primeras obras que Soto, un grupo de obras que Soto desarrolla en el año 51, a escasos meses de haber llegado a París, a Europa, ¿no? Y luego tenemos aquí un conjunto de 3 obras que son Vibración del año 1960, que el llamado periodo barroco, que son verdaderamente extraordinarias. Aquí vemos cómo hay un movimiento en la trama y puesto el metal, y entonces Soto crea una situación de espacio temporal donde desmaterializa todo, ¿no? Antonio, ¿hasta cuándo va a estar esta maravillosa exposición? Esta exposición la vamos a tener hasta el 29 de febrero del 2024, justo 90 días, 3 meses durará, porque la verdad es que es una muestra que, bueno, es extraordinaria y necesitamos que verdaderamente sea visitada. En estos momentos tenemos el festín acá en Miami, que durante esta semana concurren muchas actividades del ámbito cultural, artístico, donde hay una serie de ferias como Art Basel, como Art Miami, entre muchas otras. Entonces estamos recibiendo mucho público. Muy bien. Recuérdanos dónde está la Ascaso Gallery. Nosotros estamos en Downtown, en la 1325 del Northeast con Primera Avenida, y estamos al frente en la parte oeste del Adrian Art Center, ¿no? Ahorita estamos en una de las salas grandes, donde vemos aquí un cubo policromo de estas. ¿Cuántas obras en total, Antonio? Son 37 obras en total, donde hay un conjunto de familia de las ambivalencias, que son todas estas que están acá, en donde tenemos esta primera ambivalencia de 1980, que es la primera
que Soto realiza. Ahí comienzan las familias de las ambivalencias. Muy bien. Tenemos el grupo de escrituras, que hay varias de ellas, y bueno, un grupo de vibraciones. Entonces, ahorita estamos al ya nos veremos pues allá en Ascaso Gallery, Antonio. Gracias, sí, gracias por darnos estos minutos en la mañana de hoy. Aquí les esperamos a todos y muchas gracias por la invitación y bueno, todos serán bien recibidos. Les esperamos. Gracias. Muchas gracias, César Miguel. Gracias a ti. Son las 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La nueva directiva europea sobre inteligencia artificial para los modelos fundacionales como el ChatGPT, que ahora negocian las instituciones comunitarias para alumbrar un texto definitivo, se inclina cada vez más hacia la autorregulación. El Parlamento Europeo reclama un marco regulatorio algo más duro, mientras Francia, Italia y Alemania, 3 de los socios más poderosos del club comunitario, presionan para que la escala cubierta por los propios códigos de conducta de las empresas superen a la de la normativa concreta. Alegan que una regulación estricta perjudicará la innovación de la investigación y de las empresas europeas. Esta semana será definitiva para concretar la regulación común. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.